Hola, amados hermanos, Dios les bendiga una vez más en este domingo. Gracias por dejarnos entrar a vuestros hogares. Estamos en la semana número 4 de esta serie de finanzas llamada Si el dinero hablara. En el caso hipotético que el dinero pudiera hablarnos y asesorarnos económicamente, de cómo estamos administrándolo y de cómo estamos nosotros dirigiendo aquello que Dios nos ha confiado, creo que nos daríamos cuenta enseguida de que la forma que pensamos y la forma en que estamos administrando está distorsionada y que necesitamos obviamente corregir tales conceptos y tales ideas. Como una recapitulación de lo anterior, hemos sido desafiados a través de las 3 semanas pasadas, hemos sido desafiados a tomar pasos concretos para corregir aquello que no está bien, ¿verdad? Es de sabios corregir aquello que no está bien. Hemos dicho, por ejemplo, que el dinero y Jesús coinciden en lo que nos dirían a nosotros, en aquello que nos aconsejarían. Entonces, vale la pena decir esto. Jesús, hemos dicho esto a través de las semanas, Jesús habló mucho del dinero, de las finanzas, de lo material. Y es quizás porque hemos dicho que lo material, el dinero y lo material, las cosas, son quizás la competencia más grande que Dios tiene por nuestros corazones. Porque decía el Señor, porque donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces, pero dijimos, por ejemplo, que si el dinero pudiera hablarnos a nosotros, diría que yo puedo agregar significado a tu vida, pero no soy el significado de tu vida. Entonces, en base a esa declaración, pusimos desafíos. El primer desafío en la primera semana se trataba, por ejemplo, de usar nuestros recursos, escúcheme bien, de usar nuestros recursos como un medio para un fin más grande que usted mismo. De usar nuestros recursos como un medio. Y el otro desafío junto a ese era de cómo vamos a usar nuestras vidas como un medio, como una herramienta para fines eternos, o sea, fines más allá de lo que usted y yo vemos en el día de hoy a nuestro alrededor. Entonces, porque esta forma de vivir, escúcheme bien, esta forma de vivir es la que trae verdadero significado en realidad a la vida. Hemos dicho eso. Y que esta práctica es lo que hace, escúcheme bien, que lo material, el dinero, llámese cosas, tengan en realidad un sentido de ser, que tengan un significado. Entonces, cuando las cosas tienen este significado y se convierten en un medio, entonces tienen un valor realmente importante. La semana 2 compartimos otro desafío. El primer desafío primero era usar nuestros recursos como un medio para un fin mucho más grande que usted. Usar nuestra vida como un medio, una herramienta para algo eterno, para más en lo terrenal más en lo eterno que en lo terrenal. Entonces la semana 2 dimos otro desafío. Y estaba basado en que dijimos que si el dinero, por ejemplo, si el dinero pudiera hablar, nos diría que nuestro autocontrol determina cuál de nosotros tiene el control. Nuestro autocontrol. Vimos, por ejemplo, que para poder tener el control nosotros de las cosas, del dinero, tenemos que estar controlados por el Espíritu Santo. Así fue hecho desde el principio. Usted fue creado para que usted pudiera controlar y no ser controlado.
Dios no quiere que usted y yo seamos controlados por un deseo, por un apetito, por las cosas o por dinero. Dios quiere que usted y yo tengamos el control sobre las cosas, sobre lo creado, y Dios te ha puesto como eso. Entonces, además dijimos que una buena práctica para mantener, escúcheme bien, el control es que nosotros le digamos incluso al dinero a dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer. No que el dinero te diga y te dicte a dónde usted tiene que ir. Eso fue una de las cosas. Entonces, ¿cuál era el desafío? El desafío era que por 90 días, lo primero que teníamos que hacer era dar el 10% a Dios y su reino. El 10%, ese porcentaje. Y luego otro 10% para tu reino, o sea, como ahorro. Y el reto era de vivir bajo el parámetro del 80%, donde todo lo demás, incluyendo renta, pago de carro y todo, que esté dentro del 80% solamente de tus ingresos. Ese era el reto. Yo sé que no es fácil, porque quizás si no estás acostumbrado a dar, entonces vas a tener dificultades, pero es posible. Entonces, si ese reto nomás es por 90 días, y luego de ahí, si usted ve que da resultado y sabes que estás haciéndola bien, seguir hacia adelante, porque eso es el plan que Dios tiene para nosotros. Es más, hemos dicho que el dar, por ejemplo, es el antídoto para la avaricia. El dar es para la mezquindad, es el antídoto para la codicia, para la avaricia, para la mezquindad. Hoy vivimos en un mundo mezquino, todo es culturalmente, nos dice que todo debe de ser para ti. Este desafío está en conexión con lo que Jesús, escúcheme bien, decía en el libro de Mateo, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ahora, hay uno interesante aquí. Ese desafío del 10% para Dios, el 10% para su ahorro, y el 80% para vivir en ese parámetro. Entonces, ahora, y Jesús decía que todas las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Para aquellos que creen en Él. Entonces, esta es la tercera semana. Presentamos el desafío número 3. Basado, por ejemplo, en el hecho de que cuando sabemos o cuando no sabemos a dónde se está yendo el dinero, por lo general hay una tensión económica en nosotros. Y la tensión económica no tiene nada que ver con cuánto haces económicamente. Tiene que ver con que desconocemos a dónde se está yendo el dinero. Es importante rastrearlo, convertirnos en una detective, siguiéndolo a dónde estás gastando cada centavo de los ingresos. ¿Por qué? Porque esto te va a liberar de una tensión. Y recuerde de que si el dinero pudiera decirnos a nosotros, ¿sabes qué? Soy fácil de seguir, pero difícil de mantenerme al corriente, porque siempre vamos a querer más. Entonces, bajo ese concepto, la semana pasada nosotros dijimos que cuando perdemos el control o no sabemos dónde el dinero se está yendo, normalmente entra la tensión, y si esa tensión permanece por mucho tiempo, normalmente se convierte en estrés, y se convierte en una depresión incluso, porque nunca va a ser suficiente. Pero sí es fácil que usted y yo podamos seguirlo, y presentamos algunas formas prácticas incluso. Aun si usted no es persona que tiene acceso a la tecnología, ahora hay muchas áreas dentro de la internet que usted puede buscar, páginas o websites donde usted puede encontrar formas como seguir el dinero. Pero si no es dado a eso, hay formas manuales como usted y yo podemos seguir y rastrear y saber y controlar dónde se está yendo el dinero. Entonces el desafío número 3 era que por 60 días
rastree su dinero. En otras palabras, documente todo, cada penny que gastó, documentelo y luego al final de los 60 días, siéntese y haga cuentas y se va a dar cuenta dónde usted está o dónde está yendo su dinero. Y usted ahí en esa área le va a revelar dos cosas importantes. Le va a revelar cómo lo está gastando y también le va a revelar cuán generoso realmente usted es. Entonces, estos eran los tres realmente desafíos que estaban para las tres desafíos de las semanas pasadas. Ahora, esta tarde yo quiero compartir con ustedes 2 versículos y un desafío más al final. Pero 2 versículos sumamente interesantes que nos ayudan a entender una de las grandes luchas y necesidades que usted y yo tenemos en la vida. ¿Sabe cuál es? Es la avaricia. La avaricia es parte de nuestra vida. Creo que todos nacemos con ese sentir, con esa enfermedad en nosotros. Y creo yo que, como dijimos, el dar es el antídoto, o sea, es el contraveneno para matar esa enfermedad. Nos ayuda a eliminar o a erradicar en sí la avaricia. Entonces, pero los pasajes que quiero compartir son pasajes conocidos. Uno es en Lucas 12, capítulo 12, versículo 21. Y es el último versículo de esa parábola del agricultor o del ranchero, como usted le quiera llamar, que había sembrado y había sembrado mucho. Y luego dice, ya no tengo espacio donde almacenar mi grano, entonces voy a tumbar estos graneros y voy a hacer otros más grandes para tener más. Y al final dice la Biblia que este hombre tenía mucho y bastante. Pero cuando él dice, alma mía, tienes muchos bienes, gózate y diviértete. Y dice la Biblia, pero Dios le dijo, necio, hoy vienen a buscar tu alma. Este hombre no, como hemos dicho, no se le estaba acabando su dinero, pero se le estaba acabando su tiempo. Ahora, en cuanto a eso, hay una cosa interesante, el último versículo dice, y esto, dice, les sucederá a aquellos que acumulan riquezas para ellos mismos. Esa es la diferencia. No hay un problema en tener riqueza, no es el pecado tener riqueza. Si nosotros queremos acumular riqueza con el fin de ser satisfechos solamente nosotros mismos, y esto es lo que Jesús decía, dice aquellos que acumulan riqueza para sí mismos y no comparten con nadie. Esto es lo que le va a suceder, lo que le pasó a este granjero. Hay varias cosas que nos identifican de alguna forma con este hombre, con este granjero. Primero, este hombre creía que él era el dueño. Igual que usted y yo, ¿verdad? Tenía la avaricia al 100%, al igual que usted y yo. Desconocía, por ejemplo, los principios de propiedad de alguna forma. ¿Sabe por qué? Igual que usted y yo. Porque nosotros desconocemos a veces los principios de propiedad. Él estaba, note bien, este hombre sembraba en una tierra que no era de él. Él no había producido, él no había creado la tierra. La tierra le pertenece a Dios. Por lo menos también así creen los indioamericanos, ¿no? Que la tierra le pertenece a Dios. Entonces, y en realidad sí es. Entonces él desconocía que la tierra donde él estaba sembrando le pertenecía a Dios, e incluso en aquellos años, en aquellos tiempos, no había esa maquinaria para la irrigación, era maquinaria sofisticada para la irrigación, y muchos de los agricultores o aquellos que cultivaban dependían de la lluvia, e incluso esa no le pertenecía, él no podía hacer llover, quien hacía llover era Dios. Entonces aún el agua que usaba para que diera sus frutos, sus cultivos, era de Dios. Entonces, esta similitud de este hombre, la manera en cómo él pensaba y actuaba, es similar a veces a la forma en que nosotros pensamos. Este hombre tiene todos los componentes de una persona que tiene la avaricia, obviamente, al 100%. Y esto es lo que el dinero nos diría en este pasaje, como advertencia. Si el dinero nos hablara, nos diera una advertencia.
Y era, puedo fortalecer tu avaricia y tu descontento. ¿Sabe usted que el dinero es ese ingrediente que alimenta nuestra avaricia? Porque el dinero nos ha hecho creer de que puede comprar todo y no es cierto. Es más, hemos dicho que el dinero promete más de lo que cumple, de lo que ofrece. Entonces, basado en eso, hay unas cosas interesantes aquí. Que puedo fortalecer tu avaricia y tu descontento, porque no estamos satisfechos. ¿Cuál es la definición entonces que tenemos de avaricia? Esta es la definición sobre la palabra avaricia. Es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Esa es la definición de avaricia. Y si usted nota esta definición, es específicamente o exactamente lo que este hombre padecía. El hombre, por lo menos en el caso que tenemos del hombre rico el granjero. El otro pasaje que me gustaría compartir con ustedes es Salmos capítulo 62, que también tiene una lección extraordinaria para nosotros. Salmos 62, el versículo 5 al versículo 10. Y esto es importante. Dice el versículo 5. Le voy a leer, lo que dice esta palabra aquí. Y quiero que me ponga atención por un momentito. Tienes tu Biblia, agárrala por favor. Y esto es lo que dice. Mire, dice, solo en Dios hallará descanso mi alma. Solo en Dios hallará descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Él es la roca de mi fortaleza. Mi refugio está en Dios, mi escondite. Confía siempre en Él, pueblo mío, decía David. Escúchame. Y luego decía, hable de tu corazón cuando esté ante Él, Dios de nuestro refugio. Ábrele vuestro corazón. Y todo esto, el salmista decía, confía solamente. Él es tu salvación. Él es tu complemento. Él es tu protección. Él es el que da seguridad. Él es el que te protege. Él es el que cuida. Él es el que provee. Él es el que da. Todos estos términos que David está usando, dice, solamente es Dios. Y David está diciendo esto por lo que sigue en los versículos 9 y 10. El versículo 9 y 10 dice, una quimera es la gente de humilde cuna y una mentira la gente de alta alcurnia. Ahora, una quimera realmente significa algo que solamente es como una fantasía nomás, ¿no? Entonces, pero esto es lo interesante, lo que dice el versículo 9 y 10. Dice, si los pones juntos en una balanza, todos no pesan nada. En otras palabras, no tenemos un valor superior a nadie. Todos somos iguales, ricos, pobres, todos somos iguales, famosos y no famosos, conocidos y no conocidos. Todos pesamos igual delante de Dios. Pero esto es lo que sigue. Dice, no confíen ni en la extorsión. En otras palabras, no te quieras hacer rico a través de la extorsión. En otras palabras, yo lo que entiendo aquí es que es válido hacer riquezas de una forma honesta, pero no de una forma deshonesta en el caso de la extorsión. Y luego sigue diciendo el versículo 10. Dice, ni se hagan ilusiones con sus rapiñas, o sea, con el robo. No trates de hacerte rico a través del robo, robándole a los demás. Pero esto es lo interesante. Todo esto es dicho para decir al final del versículo 10 dice, cuando las riquezas se multipliquen, dice, no pongas tu corazón en ellas. No pongas tu corazón en ellas. Dice, ponlo en Dios. En Dios solamente debe estar basada tu vida,
no en la riqueza. Este es un consejo extraordinario para usted y para mí, y difícil de digerir si usted es honesto también. ¿Por qué? Porque nosotros ha sido creado realmente un sistema paralelo al sistema de Dios. Y el sistema que ha sido creado paralelo al sistema de Dios es el cosmos de este mundo, que nos hace, se ha diseñado para que usted y yo estemos atados a una falsa esperanza y a una falsa paz. Un sistema que de hecho puede colapsar. Las riquezas, mis amados hermanos, trae una falsa confianza, es una falsa paz, es una falsa alegría, es un falso gozo. Porque eso se puede transformar, ese sistema. Si usted y yo ponemos nuestra confianza en el sistema económico de aún de este país, que es un país más fuerte económicamente, este sistema puede fracasar y puede colapsar. Y entonces la ruina será mucho más grande para nosotros. Por eso el salmista dice, pongan su confianza, su corazón en Dios. Pongan su confianza en aquel que protege. Pongan su confianza en quien es vuestro Salvador. Pongan su confianza en aquel que es proveedor. Pongan su confianza en aquel que da verdadero significado a la vida. No pongan la confianza, dice el salmista, en las riquezas, porque es falso. Jesús decía que la vida no consiste en la cantidad de cosas o posesiones que usted y yo tenemos. Ahora hay que poner la esperanza, dice el salmista, en el inconmovible, en el que permanece para siempre, en el que cuidará, en el que va a suplir, en el que protege, en el que da por abundancia, en el que da significado a la vida. En ese pongamos nuestra confianza. A Él, dice, y a Él debemos de acercarnos. Y de este sistema, ¿ok? Significa que nosotros, para funcionar en este sistema, en el sistema de Dios, hay que cambiar las prioridades. Así que déjenme mostrarle por un momento, rápidamente, las prioridades que yo llamo las prioridades de este mundo, ¿ok? Y cómo está diseñado el orden de prioridades en este mundo. Primero, está basado en, por ejemplo, lo que es vivir. ¿Ok? Vivir. ¿Qué hablamos de vivir? En realidad esto es normal, ¿verdad? Todos decimos, pues sí es normal vivir. Dios sabe que usted tiene que vivir y sin duda alguna por eso ha diseñado este sistema del reino de Dios para que usted pueda vivir. Pero en el mundo, la primera prioridad está vivir. O sea, usan las finanzas, usan los recursos para vivir, para hacer lo que quieran. Y esto pues es normal, tenemos que vivir, ¿verdad? Pero no es lo que Dios ha intentado. Todo el vivir está enfocado en su placer, está enfocado en sí mismo y no en los demás. Ahora, todos los recursos son enfocados en su propio placer. Y la filosofía de este mundo es: come, vive, al cabo mañana vas a morir. Es una pobre filosofía, pero en realidad eso es lo que se trata. El otro área en este orden de prioridad del mundo, ¿ok? Voy a poner aquí mundo para entender esto, es vivir. El otro es ahorrar, ¿ok? Es ahorrar. Ahora, esto suena normal. Y es más, también esto debe de hacerse en el reino de Dios. Pero en el caso del mundo, el ahorro es simplemente para uno mismo. Y alguien ha dicho que en el sistema del mundo el ahorro tiene como fin su propio yo y es igual a lo que el ranchero hizo. Alguien dirá, bueno, en el ahorrar es desconfianza de Dios. No, la tercera área es en la lista, por ejemplo, y aquí es lo interesante, que cuando uno ahorra para uno mismo,
Eso es avaricia. Cuando uno ahorra para uno mismo. El otro orden de prioridades está, por ejemplo, el dar. ¿Ok? El dar. Y uno dice, bueno, este sistema, el dar es que se conoce como limosna. O sea, dar, va a vivir, hacer todo lo que quiera aquí. Si acaso sobra, entonces voy a dar. Si acaso sobra. Y es lo que se llama ahora como limosna. Ahora, esto es interesante. En este sistema, casi nunca se da, porque como no hay un control, no hay una visualización, no hay un principio que te guíe aquí, entonces esto suena normal. Y este es el sistema. Lo triste es que muchos creyentes, esta es la forma que vivimos. Hemos sido absorbidos por la filosofía y el sistema de este mundo que dice vive y para eso trabajas, para eso tienes, para que vivas y te disfrutes y pienses en ti mismo. Pero hay otra cosa. Está lo que le llaman el reino de Dios. Vamos a hacer una línea aquí. Luego aquí está el reino de Dios. En el reino de Dios, estas prioridades, este orden de prioridades cambia. Y aquí en el reino de Dios es primero dar. Por eso uno de los desafíos primeros que le hicimos es dar. Dar a Dios primero. Entonces, en un creyente, esta área debe ir primero. Porque reconoce el hecho de que todo le pertenece a Dios. El 100% le pertenece a Dios. En el reino de Dios hay un dueño y hay un administrador. Y Dios es el dueño. Entonces, en este sistema del reino de Dios, es importante entender de que aparte de que cuando está dando, usted está imitando a Dios. Cuando usted da, está pareciéndose a Dios. Porque recuerde que Dios dio primero. Dios siempre ha dado. Dios siempre ha dado. Entonces, cada vez que usted y yo damos, nos parecemos más a Dios. Por eso es que en el reino de Dios es diferente. Aquí es vivir. La primera es vivir, aquí es ahorrar y aquí es dar. Si acaso sobra, damos. Pero allá primero se da. Y luego viene la palabra ahorrar. ¿Ok? Ahorrar. Ahora, se parece aquí, está en el mismo lugar. Está en el mismo orden de prioridades. Pero este ahorrar, por ejemplo, si usted ahorra para sí, eso es solamente avaricia. El ahorrar aquí tiene que ver más con el hecho de que el ahorro para que usted cuando no tenga una entrada económica o un trabajo, usted pueda subsistir. Pero también este ahorro debe de ver en su mente y en su corazón el hecho de que usted puede seguir siendo generoso, puede seguir invirtiendo en el reino de Dios. O sea, no está pensando que el ahorro solamente es para usted, para su propio placer en los años venideros. Aquí está pensando en que este ahorro va a beneficiar al reino de Dios también y va a beneficiar a otros, a usted y a otros también. Esa es la gran diferencia de este ahorro. Recuerde que este ahorro es solamente para mi propio placer. Aquí no. Aquí tiene el fin de que seguir siendo bendición a otros en el futuro, cuando usted y yo no tengamos una entrada económica. O sea, es bíblico ahorrar. Es bíblico. Primero porque recordemos, he dicho que el sistema puede colapsar. Puede colapsar. Entonces, lo tercero, en el orden de esto es vivir. ¿Ok? Vivir. Por eso dijimos el primer desafío era vivir bajo un 80%. Aquí en el vivir, vives con la visión de ser un medio para un fin. Sigues viviendo. En esta parte es interesante porque a veces nosotros no lo entendemos de esa forma. Los gastos
de este vivir son un poco diferentes. Aquí hay una administración bíblica. Pone límites. Vive bajo un parámetro de gastos. Aquí hay control sobre el dinero. Aquí le dices a dónde ir al dinero. El dinero no te dice o no te controla a ti. En este vivir, usted ha puesto a Dios primero. En este vivir, por ejemplo, su vida se convierte en un medio para un fin. En este vivir, por ejemplo, usted usa las cosas y sus recursos como un medio para un fin mucho más allá, más grande que usted mismo. Como un medio o una herramienta. En este vivir, se vive dentro de ese margen. No vivimos bajo las pretensiones. En este vivir, usted no vive para impresionar a nadie o con las cosas más caras que usted traiga. Esa no es una prioridad en el vivir en el reino de Dios. Porque aquí el punto principal de vivir es traer gloria y honra al Señor. Y a Dios usted no lo va, déjeme decir esto, usted no va a impresionar a Dios por la cartera de $1,500 que trae, o por los zapatos de $3,000 que trae, o por la ropa de Calvin Klein o de quien sea traiga. No, usted no va a impresionar aquí a nadie. El vivir aquí tiene como el propósito de glorificar a Dios. Entonces, este es el desafío número 4. ¿Cuál era? Escríbalo si tiene por ahí. Cuando vengan las riquezas o la abundancia, no pongas tu corazón en ellas. Cuando vengan las riquezas o la abundancia, no pongas tu esperanza, tu corazón en ellas. El otro desafío que viene junto a ese, o sea, el mismo desafío, elija vivir en el sistema del reino de Dios, donde Dios es el dueño y usted el administrador. Esto, creo yo, este es el desafío, creo, más complicado que usted y yo tenemos. El vivir bajo el reino de Dios, donde yo no voy a poner mi confianza en las riquezas o en el dinero o en la cuenta bancaria o en las cosas que tengo. ¿Por qué? Porque eso es perecedero, eso se va a quedar. Mas el salmista recordaba que debemos poner nuestra esperanza en aquel que es nuestro Dios. Y lo otro de elegir caminar y vivir bajo el sistema del reino de Dios, dando primero, ahorrando con el fin de seguir siendo de bendición a otros y vivir con el resto. Porque usted tiene que vivir, usted tiene que pagar sus rentas, tiene que pagar su carro, tiene que pagar la colegiatura de sus hijos, tiene que ir al médico, muchas cosas aquí. Pero este vivir tiene como propósito el glorificar a Dios en su vida. Este vivir del mundo tiene como propósito su propio placer, su propio mundo, su propio yo, su propio ego. En este mundo aquí, este ahorro es solamente para mí y para mí solo. Este ahorro sí es para mí también, pero es con el fin de glorificar o seguir glorificando a Dios con mis recursos, aun cuando después que no tenga una entrada. Este dar aquí es porque aquí dar es cuando le sobró. Este dar aquí es primero. Es primero. Hay una gran diferencia entre un reino y el otro. Pero Dios entiende que usted y yo vamos a luchar con esto. Es difícil vivir bajo ese régimen o ese reino del reino de Dios, donde tenemos que reconocer que Dios es el dueño de todo. Y lo es. Y usted y yo solamente somos administradores. Yo espero que esta enseñanza le ayude a usted en su vida diaria, en su vida espiritual, porque
Esto es para todos aquellos que son seguidores de Cristo. Así debe ser el orden de prioridades para un creyente. Dar primero, ahorrar y vivir con lo demás. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Les amo en Cristo. Espero que estas enseñanzas que hemos tenido a lo largo de estas semanas puedan cambiar su perspectiva o la forma en que ha pensado de las cosas económicas. Y déjame decirte, Dios está buscando tu libertad, Dios está buscando tu paz, Dios está buscando tu tranquilidad, Dios está buscando que vivas una vida abundante, Dios está buscando que tu vida vivas una vida que tenga verdaderamente significado, que la gente pueda recordarte por las historias de cambio y de transformación que hiciste, y no tan solo por los millones o por los cientos de dólares que tuviste o las cosas que tuviste. Espero que Dios te siga bendiciendo y que te siga dando luz sobre este aspecto, ¿ok? Gracias por dejarnos entrar a vuestros hogares. Les amo en Cristo. Dios les bendiga. Amén y amén. Déjenme orar por ustedes. Padre, ayúdenos, Señor, a erradicar, Señor, estos pensamientos a veces distorsionados que el mundo nos ha puesto en nosotros. Ayúdanos a cambiar eso, ayúdanos a establecer el reino y a vivir bajo el reino de Dios en el cual nosotros, Señor, estamos viviendo. Ayuda a mis hermanos, Señor, que creo que algunos de ellos también tienen luchas sobre esto también, al igual que yo las tengo. Pero Padre, tú nos has llamado no solamente a vivir en el reino de Dios, donde hay un rey, hay un Dios, hay un dueño, y yo solamente soy tu administrador. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti y no en las riquezas. En el nombre de Cristo. Amén y amén.